En los últimos años, el sistema de agronegocios ha tenido un desarrollo notable en el Perú. Prueba de ello son los altos niveles de ingresos debido a la agroexportación. Los agronegocios son un conjunto integrado de actividades agroproductivas enfocadas en el consumidor, que incluyen los aspectos de producción primaria, su procesamiento y transformación, actividades de almacenamiento, distribución y comercialización, así como todos los servicios necesarios para que las empresas operen competitivamente. A continuación, daremos paso a las ponencias de nuestros distinguidos expositores. En primer lugar, el señor Abraham Levis Pack, director de Infoclima, nos hablará del tema el cambio climático y nuestra biodiversidad. Me siento muy honrado de ser el primer expositor del primer encuentro de la UPC de agronegocios, así que si algún día hacen una enciclopedia y tiene mucho éxito, me ponen en la página número 1. Quiero referirme brevemente, a la vez de agradecerle al señor decano sus comentarios sobre lo de la biodiversidad y el 88% de los climas, ¿no? Esa es la razón fundamental de la que tengamos biodiversidad en el Perú, la climaticidad, por llamarlo, perdón, de alguna manera, ¿no? La multiclimaticidad, la cantidad de climas que nos ofrece el territorio peruano es notable, ¿no? Perú es un país extremadamente rico, es la 10ª potencia mundial en agua dulce. Lastimosamente, y eso tiene que ver con los agronegocios, el 80% de la población y el 75% aproximadamente del Producto Bruto Interno están en la costa peruana, y del 100% de recursos hídricos de los que se dispone en el Perú, aproximadamente el 1.5% está en la costa. Entonces tenemos un problema real de desbalance entre nuestras fortalezas económicas, nuestras fortalezas poblacionales y nuestras debilidades hídricas. Cuando uno trabaja, como es el caso de algunos de los distinguidos expositores que están acá, como Beatriz, quien les habla, con exportadores, con gente que está afincada en el tema de los agronegocios en la costa, los problemas fundamentales en el campo acaban siendo dos al final del día: dinero y agua. Una de las zonas de mayor éxito en la agroexportación en el Perú es Ica. Ica tiene un problema de agua que, si no se resuelve, puede acabar siendo casi terminal para la agricultura en esa región, por lo menos para la expansión de la agricultura, ¿no? Cada vez somos más peruanos, cada vez tenemos más hectáreas sembradas y cada vez tenemos menos agua en la costa. Los reservorios, los embalses no están de moda en estos momentos. ¿Por qué no están de moda? Porque mucha gente dice, algunos con algo de razón, la gran mayoría sin razón, de que alteran el ecosistema, alteran el ambiente, no pasan los estudios de impacto ambiental y por lo tanto no se deben tener reservorios de agua. Si no vamos a tener reservorios de agua para abastecer a la costa peruana, vamos a tener que irnos a vivir a la sierra o fundamentalmente mudar nuestra agricultura hacia la sierra y a la selva, y en la sierra no se puede hacer buena agricultura. Así que vamos a hablar un poquito sobre el cambio climático. Ahora sí, qué rápidos. Muy bien. Hay mucho que se habla del cambio climático, mucho es verdad, es producido por el hombre, y muchas de las cosas que se hablan no son verdad. Vamos a hacer un análisis rápido sobre los aspectos más importantes del cambio climático, cuál es el impacto de este en la costa y las propuestas para preservar el recurso hídrico. ¿Qué cosa es natural, qué cosa no es natural en el tema del cambio climático? Vamos a hablar del ozono, del dióxido de carbono, del calentamiento global y del calentamiento local. ¿Cuáles son los impactos de este cambio climático? Fundamentalmente la destrucción de la Amazonía y el cambio en el régimen de lluvias. Estos son estudios de Infoclima. Calentamiento del océano y cambio en el régimen de lluvias, estudios de Infoclima también. Y el derretimiento de la masa glaciar y cambio en el régimen de distribución del agua en el estiaje, y algunas conclusiones para llegar a cumplir el tiempo o el plazo que se me ha dado. ¿Qué cosa es natural, qué cosa no es natural?
¿Qué cosa es natural? Muy poco. El grueso del cambio climático es producido por el hombre. El 90 y pico por ciento de las probabilidades de que el cambio climático sea producido por el hombre es una de las conclusiones del cuarto panel internacional del cambio climático, que es una reunión que se lleva cada 6 años auspiciada por la ONU, la última de las cuales fue hace 3 años, y se nos dijo hay un más del 90% de certeza de que el cambio climático es antropogénico, tiene una causa producida por el hombre. El primer tema es el tema del agujero de ozono. No sé si le pueden hacer clic ahí a la imagen. No corre. Bueno, el agujero de ozono no es un fenómeno permanente. El agujero de ozono se forma a fines o a mediados de septiembre y se disipa a fines de octubre. El agujero de ozono es un fenómeno estacional en el planeta Tierra. No existe un agujero permanente de ozono. Contrariamente a la creencia de las personas, este agujero se forma solamente sobre el continente antártico y no alcanza en ninguno de sus momentos a cubrir la costa o el sur del Perú. Nosotros no tenemos un riesgo asociado al debilitamiento de la capa de ozono. Mucho se habla del cambio climático y la capa de ozono no tiene nada que ver una cosa con la otra. La capa de ozono mide algunos milímetros de espesor en nuestra atmósfera y la hemos adelgazado de manera considerable, pero las medidas que se han tomado a partir del protocolo de Montreal, que fue una reunión auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas, donde se acordaron una serie de medidas convergentes a evitar que se siga destruyendo esta capa de ozono, porque conocemos en la mecánica de su destrucción, han tenido éxito. En los últimos años se ha frenado el incremento del tamaño de este agujero estacional que se forma durante 45 o 60 días al año, y en el último año, los últimos 2 años, el agujero de ozono ha sido ya un agujero que está lentamente decreciendo en tamaño. La concentración en la atmósfera, en los niveles bajos de la atmósfera, el nivel en el que nos encontramos nosotros, de los gases que van a destruir la atmósfera, el ozono, en la alta atmósfera, que es donde se encuentra a 30 kilómetros, han disminuido en los últimos años. Y le toma 6 años a esos gases destructores del ozono subir a la alta atmósfera. Viendo cómo están disminuyendo estos gases en la superficie de la Tierra, podemos argumentar de que en los próximos años será aún decreciente el tamaño del agujero de ozono. Entonces, un impacto climático, en este caso la destrucción de la capa de ozono, producido por el hombre, está logrando ser revertido por el propio hombre y su conocimiento de la atmósfera. Ese es el único caso, diría yo, en el que hemos tenido éxito. En la costa del Perú, por lo tanto, no está afectada por el tema del ozono. Aquí tienen ustedes el tamaño en millones de kilómetros cuadrados del agujero de ozono desde que empezó a notarse en la década de los 70. Ha llegado a tener un pico alrededor del año 2000 y en los últimos años está estabilizado y eventualmente tiende a decrecer. Este año ya tenemos avanzado 2/3 partes de agosto y todavía no hay lecturas de formación del agujero de ozono, cuando en otros años ya los primeros días de agosto lo teníamos. Donde sí tenemos problemas y problemas graves es en el tema del CO2. ¿Cómo estudiamos el calentamiento global? Fundamentalmente a través de las burbujas de aire atrapadas en el hielo. ¿Por qué? Porque una manera de registrar o de analizar el clima antiguo, porque termómetros, barómetros, satélites, instrumentos de medición tenemos solamente en las últimas décadas, pero si queremos saber qué pasó en la época de los incas, o en la época de Jesucristo, o en la época de los egipcios, pues no hay datos, no hay instrumentos de medición. En todos los glaciares del mundo, en todas las regiones del mundo hay una temporada de lluvias. En la temporada de lluvias, en las cumbres, son temporadas de nevadas. En el caso, por ejemplo, de los Andes del Perú, durante 3 o 4 meses al año cae la nieve, se apila y después viene un periodo seco, se compacta la nieve
y vuelve a venir el ciclo siguiente y se van formando capas de nieve. Como se forman los anillos concéntricos en el tronco de un árbol, esas capas de nieve anuales dejan atrapadas burbujas de aire y a través de una perforación y una extracción de tubos, digamos, de cilindros de hielo de los glaciares, se puede ver año a año, a través de la exploración o del estudio de estas burbujas atrapadas, qué cosa contenía la atmósfera en un año determinado. Los rusos, en la base Vostok, en la Antártida, han hecho perforaciones de kilómetros de altura y se han ido hasta 400K ABP, 400.000 años antes del presente, y han analizado en las burbujas de aire atrapadas dos variables, metano y CO2. El CH4 y el CO2, sobre todo el CH4, el metano, son los más importantes gases de efecto invernadero. Son los que a la postre acaban calentando la Tierra y produciendo pues este fenómeno que todos conocemos como el calentamiento global. Y si ustedes ven la gráfica de abajo, en los últimos 400.000 años han habido 5 picos. Hace 400.000, hace 300.000, hace 220.000, hace 110.000 y ahora de mayor presencia de CO2 y mayor presencia de metano. En esos periodos de calentamiento han sucedido a periodos de enfriamiento, periodos de glaciaciones. Así estudiamos las glaciaciones, que son periodos que duran casi 75.000 años aproximadamente. Las lecturas de la última década superan con holgura cualquier cosa que hemos visto hace 400.000 años. Esta es la evidencia más importante de que hay un calentamiento global y que ese calentamiento lo ha producido el hombre, porque estamos yendo por encima de todos los valores observados durante los últimos 400.000 años, que para cualquier profesor de estadística es una serie bastante razonable. Según el estudio del IPCC, Panel Internacional del Cambio Climático, para el año 2100 estos van a ser los valores. Hoy estamos donde están los asteriscos, y dentro de algunos años, 90, vamos a estar literalmente en las nubes. Y esto trae consecuencias, las vamos a ver. La causa, antes de hablar de las consecuencias, es evidentemente el carro de ustedes, los papeles que consumimos, nuestras malas costumbres, el mal uso del agua, etcétera, etcétera, etcétera. El uso indiscriminado del carbón, el uso indiscriminado del petróleo, el uso indiscriminado del gas no limpio, componen hoy el gran porcentaje de la matriz energética global. Tiene razón el señor Obama cuando dice que hay que sustituir el petróleo. No solo porque va a ser más barato manejar un carro, sino porque va a haber un planeta donde vivir dentro de 200 o 300 años. Parece alarmista cuando uno habla de la destrucción del planeta, pero cuando vayamos a ver lo que ha pasado en los últimos 50 años con las temperaturas en Lima, en Piura, en Ica, en Cusco, en Arequipa, se va a dar uno cuenta por qué hay que tomar acciones a este respecto.